¿Para qué? ¿No? ¿Qué pregunta? ¿Por qué? ¿Para qué? Yo soy siempre de hacer muchas preguntas. Cuando sos chico tenés que obedecer, no hay que hacer muchas preguntas. Pero hoy los chicos te preguntan, ¿por qué? Esto está mal, ¿por qué? Y uno tiene que explicarle por qué está mal. Bueno, ¿para qué es la pregunta? Y vamos a repasar un poco, no va a ser una prédica, va a ser simplemente un repaso de lo que Pablo hablaba con los hebreos, con lo de la circuncisión, que habían creído en el Señor Jesucristo, los consejos. Le recomiendo poder leer y repasar Hebreos 13, ¿sí? Lea allí un poquito. Pablo le da algunos consejos a nuestros hermanos y los consejos eran para no volver atrás, para no perder lo alcanzado. En este tiempo y en el viaje que hicimos a Chaco y a Formosa con el pastor Miguel, hablábamos mucho de esto, ¿no? De cómo seguir extendiéndonos como congregación e iglesia sin descuidar lo que ya Dios nos ha dado, ¿no? ¿De qué sirve ganar el mundo si pierdo mi vida o mi administración? Entonces, como iglesia apostólica que somos, cómo seguir abriendo lugares donde y extendiendo el reino de Dios y enviando, ¿sí? Sobre todo enviando hombres y mujeres a que sean luz a las naciones, cumpliendo la gran comisión sin descuidar la administración que tenemos, sin descuidar lo que Dios nos ha dado, sin descuidar lo que hoy es real, para conquistar y extendernos a los que está por venir. Así que vamos a escuchar algunos consejos que se les da a los hebreos, Hebreos capítulo 13, verso 7, y vamos a tratar de definir qué es este título, ¿no? ¿Para qué? Hebreos capítulo 13, verso 7, yo lo voy a leer en la NTV. Acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de sus vidas y sigan el ejemplo de su fe. Me sorprende, y esto es simplemente una acotación y tener un apoyo bíblico en las Escrituras. 1 Corintios capítulo 11, verso 1 dice, aprendan de mí como yo de Cristo, decía Pablo. Y dijimos que era una frase bastante fuerte para nosotros, ¿no? Bastante fuerte, pero acá está diciendo lo mismo, aprendan de sus líderes y vean en ello lo que han enseñado. Mire, hablábamos en este tiempo de que somos auditables. Ayer hablaba con una hermana que me decía, me enteré de esto, ¿es verdad? No, no es verdad, pero bueno, es bueno que me lo preguntes. Uy, no te lo quería preguntar porque me parecía un tema personal. No, lo tenés que preguntar. Todos tenemos que preguntarlo porque tenemos que ser auditables porque si predicamos la palabra de Dios, también ustedes tienen que ver al Señor en nuestra vida. Entonces esa es claramente lo que Pablo le está diciendo a los de la circuncisión. Acuérdense de sus líderes, en oración, pero también recordando sus vidas, aquello que le enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida, no solamente de la predicación de la palabra, sino de lo que aprendieron de su vida. Porque vamos a poder predicar quizás muy bien, pero si no se respalda con nuestra vida, no sirve. Gracias, ahí tenemos. Por eso Pablo decía, aprendan de mí. A mí me chocó siempre esta frase, ¿no? Aprendan de mí como yo de Cristo. Y creo que es necesario ser auditados y que las personas vean en nuestra vida a nosotros y no simplemente una predicación. Hablábamos de esta charla que tuve, este café que tomamos con Ale Gómez y con el pastor Meneguzzi, compartíamos ahí una mesa y él decía, bueno, alguien habló de mí y yo le dijo, bueno, miremos al Señor, el colaborador del pastor Ale Gómez, decía, miremos al Señor y no miremos al hombre. No, este pastor dice, no, que me miren a mí y si hay algo que me tienen que decir, que me lo digan, porque es fácil hablar, pero es difícil después resarcirse de lo que se ha dicho. Entonces Pablo nos dice exactamente lo mismo. No es una excusa, bueno, no miren a Ezequiel, miren lo que Ezequiel predica. No, hay que mirar a Ezequiel y hay que mirar a cada hermano que predica la palabra de Dios. Si vos querés que tu familia conozca a Dios, tenés que vivir
realmente lo que estás predicando. Tenemos que ser cartas leídas. Entonces este es un llamado de atención a nuestras vidas para no volver atrás. Porque quizás es una excusa, es bueno, total el hombre falla, ¿y por qué no voy a fallar? No, el hombre no tiene que fallar, porque todas nuestras fallas están resueltas en la cruz. El problema del pecado en el que todos muchas veces caemos es la condenación, el sentirnos condenados y el nosotros mismos decir, y bueno, esta es mi debilidad y voy a sufrir de esto toda la vida. Esta es mi debilidad y en esto voy a caer y va a ser mi talón de Aquiles. Entonces yo ya me estoy predestinando a que me voy a caer una y otra vez con lo mismo porque bueno, ya fui precargado de esta manera. Ahora cuando entiendo que todo fue resuelto en la cruz y no hay condenación para los hijos de Dios, como dice la palabra, está comprobado que si yo sé que no hay condenación, bueno, no voy a caer en eso. No voy a recaer, va a ser mucho más fácil lidiar con mi pecado, porque no soy yo lidiando con mi debilidad. Es Dios viviendo a través de mi vida. Ya no es mi fe en que no voy a caer, será la fe del Hijo de Dios, que es perfecto y eterno. ¿Cuántos están acá? Por eso la condenación que muchas veces nosotros mismos tenemos sobre nosotros, no sobre los otros. Muchas veces sobre nosotros pesa tanto que seguimos recayendo en las mismas dificultades, en los mismos errores y en los mismos pecados. Pero cuando entiendo que no hay condenación para los hijos de Dios, ya entiendo que soy libre de eso. Puede ser un talón de Aquiles, pero no va a ser una traba para seguir adelante y para caer siempre en lo mismo, porque Él nos ha hecho libres. Pablo le decía, hey, no vuelvan atrás, no pierdan lo que han alcanzado. 8. De Hebreos 13:8, continuamos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesucristo no cambió y no va a cambiar. Vamos a tener mayor luz en su vida. ¿Sí? ¿Cuántos entienden esto? No se nos va a ser revelada una palabra nueva. La palabra dice que no hay una revelación nueva. Y quien tenga una revelación nueva será un anatema. Pero vamos a tener mayor luz sobre esa revelación que ha sido dado a través de la vida de Cristo. Será mucho más sencillo vivir la vida en el Señor, porque ya no seremos nosotros, será Él. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que no se dejen cautivar por ideas nuevas ni extrañas. Su fortaleza, y aclara Pablo, su fortaleza espiritual no proviene de la gracia de Dios y no depende de reglas de alimento. Bueno, acá con el pueblo hebreo el tema era los alimentos, lo que comían ellos. Para Pedro le representó una traba muy grande el compartir con los gentiles y compartir con una misma mesa. ¿Por qué? Y no era algo malo, simplemente él había sido enseñado que había comidas que no tenían que consumirse, por una cuestión de salubridad, de lo que sea. Pero era una traba para que él pueda desarrollar su ministerio entre los gentiles. El llamamiento, en el seminario estudiamos que Pablo fue llamado a los gentiles y Pedro a los de la circuncisión, cuando no es así. El llamado de Pedro fue un llamado universal de predicar la palabra de Dios. Y esto no es una crítica a Pedro, ninguno de nosotros todavía ha llegado a nada comparado con Pedro. Pero mirando la vida de un gran hombre de Dios que tuvo esta traba, ¿cuánto nosotros hay cosas que me impiden que mi familia pueda ver a Cristo en mi vida? Que mis amigos, que la sociedad, que las personas, a veces miro a alguien en la calle y digo, a este no le voy a predicar. No sé si usted yo sé que no lo hace porque usted es santo y perfecto. Pero uno muchas veces menosprecia a las personas en su interior. Y si viene bien vestido, qué bueno que conozcan al Señor, pero si uno están pidiendo comida o esas personas que recaen una y otra vez en los mismos pecados, o los delincuentes, uno dice, no, esta gente no. Nuestro llamado es universal, a que Dios sea visto en nosotros por todos. Dice, su fortaleza es espiritual y no proviene de reglas que seguimos, de costumbre que hacemos. Yo soy cristiano porque voy los domingos, porque leo la palabra, porque hago el devocional.
No, soy un hijo de Dios porque Él puede ser visto en mi vida y porque estoy gobernado por Él. Lo que hago, lo que digo, lo que decido, depende y cada día depende más de Él. Eso me marca como un hijo de Dios. La Escritura dice que son hijos de Dios los que son guiados por su Espíritu. No es una cuestión de hacer. Cuando voy a la Escritura y leo esta frase que siempre me molesta y me pone incómodo. Muchos me dirán, en tu nombre sanamos enfermos, echamos fuera demonios, y yo les diré, no los conozco. Y yo digo, Señor, yo no quiero ser de estos. No quiero ser de los que hacen mucho pero pierden su propia vida. Mi querido hermano, estamos llamados a hacer lo que Dios nos mandó a hacer, ni siquiera cosas buenas. Tenemos que aprender, y este no es un llamado a no hacer nada. Es un llamado a ser guiados por el Espíritu, a que el Espíritu pueda direccionarnos con poder en lo que Él está haciendo. Y Pablo, en una cuestión de administración y de entendimiento en lo que estos hermanos necesitaban. Porque quizás otra congregación necesitaba otra exhortación y otra corrección. Y Pablo tenía una inteligencia espiritual de que a unos le hablaba de una manera y a otros le hablaba de otro. ¿Por qué? Porque no iba con el mismo mensaje, pero en cada lugar entendía que tenía que ser hecho algo o dicho algo o corregido algo. Este es el entendimiento de colaborar desde el lugar donde vamos. Me sorprendió en el tiempo que fuimos a Chaco, a esos pueblos que les falta todo. Ayer lo contaba con los hermanos, ¿no? Con los hombres. Hablábamos con pastores, con congregaciones, de lugares muy humildes. Y después de hablar de Cristo con hermanos en la fe y con pastores, le decíamos, ¿qué necesitan? Y déjenme decirles, yo levantaba la mirada así y les hacía falta todo. No tenían ningún tipo de comodidad, no tenían piso, no tenían agua corriente, no tenían muchas veces luz, no tenían un edificio agradable, un lugar agradable para congregar. Y desde la sencillez yo pensaba, digo, bueno, me van a hacer una lista de pedidos imposible de cumplir. Y simplemente nos decían, por favor, háblennos más de Cristo. Y yo digo, nosotros le podemos hablar de Cristo, pero ellos entendieron más que nosotros. Porque yo creía que necesitaba muchas cosas y ellos entendían que necesitaban conocer más a Cristo. Porque con el conocimiento de Cristo vienen todas las cosas. Porque lo decía el Señor, busquen el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Busquen todo lo demás y van a ganar el mundo, pero van a perder su vida. Nuestra búsqueda no es de cosas. Nuestra búsqueda es que ya está, después de la cruz ya está saciada esa búsqueda. El reino de Dios ya no lo buscamos, el reino de Dios habita en nosotros. Y nuestra función es rendirnos cada día más a la voluntad del Señor, al poder del Señor, a la autoridad del Señor. Por eso, nuestra fortaleza espiritual no proviene, le decía Pablo, de reglas, órdenes o cosas que tengamos que ser o cosas que no tengamos que hacer, sino que nuestra fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios. Fíjese que no estoy predicando, estoy leyendo solamente. El 10, Hebreos 13:10, tenemos un altar, el cual los sacerdotes del tabernáculo no tienen derecho a comer. Y esto es fabuloso. Después de la cruz, bueno, aquí un poco nos habla, el 11 dice, bajo el sistema antiguo, el sumo sacerdote llevaba la sangre de los animales al lugar santo como sacrificio por el pecado. Tenía que un animal inocente morir para cubrir el pecado. Y era lo que tenían que hacer, salir y rendir sacrificios. Y los cuerpos de los animales se quemaban fuera del campamento. El 12 dice, de igual manera Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad para hacer santo a un pueblo mediante su propia sangre, un sacrificio perfecto. ¿Sabe lo que le estaba diciendo Pablo a los hebreos? Le estaba diciendo, muchachos, no son santos porque están siguiendo ritos. No son santos porque tienen buenas costumbres. No son santos porque se cuidan en la comida. No son santos porque se visten de cierta manera.
Son santos porque han sido santificados por la sangre del Cordero. Ya no un sacrificio temporal, sino eterno. Y acá se nos aclara mucho más. Tenemos un altar del cual los sacerdotes del tabernáculo no tienen derecho a comer. Amados, nosotros comemos de Cristo. Nuestra mesa, nuestra cena no es pan y vino. Nuestra cena es Cristo. Nuestra cena es conocerlo más a Él. Mi comida es hacer la voluntad del Padre, le dijo Jesús a Satanás. Cuando dijo, ¿tenés hambre? Y sí, después de 40 días y 40 noches, chocolate por la noticia te voy a dar. Si tenés hambre y haces milagro, ¡hey! Sos el Hijo de Dios. Multiplica, hace que los panes, las piedras se conviertan en pan. Ahora la pregunta es, que yo me hago hoy y le hago a ustedes. ¿Estaba mal que Jesús convierta las piedras en pan si tenía hambre? Era algo bueno. Es más, si lo hubiese hecho, hoy lo estaríamos contando como un milagro extraordinario. Y Jesús tuvo hambre y porque tenía autoridad, convirtió esas piedras en pan y le cerró la boca al diablo. Y hubiésemos hecho todo un exégesis de cómo el Señor le cerró la boca al diablo. Y Jesús le dijo, lo puedo hacer, pero mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Estaba mal que convierta las piedras en pan? No. Pero Dios no le había mandado a hacer eso. Su Padre no le había mandado a hacer eso. Entonces Jesús no estaba llamado a hacer buenas cosas. Nosotros no estamos llamados a hacer buenas cosas. Estamos llamados a hacer la voluntad de Dios. Perfecta y eterna. No nuestra voluntad. Es la voluntad de Dios, no buenas cosas. La iglesia no tiene que hacer buenas cosas. Tenemos que hacer su voluntad en todo lo que hacemos. Por eso los sacerdotes del tabernáculo no tienen acceso a esta mesa que nosotros participamos. Esto es lo que decía Pablo, no vuelvan para atrás. No renuncien a lo que ya han aprendido, a pesar de que, claro, viendo los sistemas religiosos, claro, siempre era más atractivo y más llamativo el otro, donde caminaban por la calle y eran respetados y eran honrados, ¿sí? Nadie podía mirar a un sacerdote a los ojos. Ellos pasaban y eran autoridad en todos lados. Incluso las autoridades terrenales tenían miedo y trataban de negociar con ellos para no tener conflicto. Nada que ver con hoy, ¿no? Hacían negocios y trataban de mantener la paz. ¿Por qué? Porque los religiosos manejaban un caudal de personas. Tenían autoridad. ¿Qué era mejor? ¿Tener autoridad y que todos te respeten? Y sí. Pero Pablo decía, no vuelvan atrás. Porque nuestra mesa no puede ser comida por aquellos que todavía no llegaron a este entendimiento. Y no significaba que el otro estaba mal. Significaba que estaban en distintos entendimientos de parte de Dios. De igual manera, dice el 12, Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad para hacer santo a su pueblo, mediante su propia sangre, un sacrificio perfecto. No son reglas, no son ordenanzas, no es lo que hacemos. Como no fue para Jesús confirmar delante de Satanás que era el Hijo de Dios. No tenía que confirmarlo delante de nadie, ni siquiera haciendo algo bueno. Porque Él dice, lo único que me confirma como hijo es hacer su voluntad. Es comer de esta mesa a la que vos ya no podés comer. 13. Entonces salgamos al encuentro de Jesús, fuera del campamento. Está hablando de salir, de no encerrarnos, no quedarnos con, uy, mirá qué palabra maravillosa, mirá lo que estamos viviendo, esto es nuestro, y aquellos no. Aquellos están desafectados de la gracia de Dios. No. Es salir al encuentro de lo que Dios ha preparado a través de la vida de Jesús, porque en Él ponemos, en el ejemplo de vida de Jesús, ponemos nuestros ojos. Fíjese lo que dice, y llevamos la deshonra que Él llevó. Claro, la honra hubiese sido salir a la calle y que todos te respeten y que te tengan miedo. Pero no, llevamos su deshonra, y la deshonra es que muchas veces van a hablar mal de vos. Muchas veces van a mentir de vos. Y no tendrás que salir a aclarar nada. Muchas veces te van a tratar mal y muchas veces te van a ofender. Procura no ser vos el que ofenda. Muchas veces te van a perseguir. Muchas veces te van a decir lo que estás haciendo no está bien.
Y muchas veces el mundo, porque a veces hoy estamos acostumbrados como cristianos que todo el mundo nos aplauda. Entonces, evidentemente, como aquí está de moda ser cristiano, entonces nuestros hermanos en Palestina tienen un evangelio falso. Porque nosotros disfrutamos de libertad y ellos son perseguidos. Entonces voy a ir a Palestina y les digo, no, amado, vos tenés que vivir el evangelio de otra manera. Déjeme decirle, ninguno de nosotros está calificado para estar en Palestina predicando la palabra de Dios. Porque en aquel lugar hoy están siendo contados como ovejas. O en cualquier otro lugar donde los cristianos son perseguidos. Entonces, si el evangelio solamente es recibir buenas cosas, entonces nuestros hermanos en Palestina están predicando un evangelio erróneo. ¿A usted qué le parece? Yo creo que no. Muchas veces la deshonra será que te persigan, otras que te menosprecien, otras que no te presten atención. Pero igualmente Pablo dice, salgamos al encuentro de Jesús. Porque no se quedó en la ciudad. Él fue muerto, fue crucificado, fue un sacrificio fuera. Es un llamado a salir. Facu nos hablaba en esta semana, no recuerdo cuándo, alguien lo mencionó en la reunión de hombres, de la salvación como algo progresivo y en su tiempo vamos a ir a la raíz de la palabra salvación y por qué es progresiva. Pero nos hablaba de salvación progresiva y lo vemos en el pueblo de Dios, porque cuando se nos habla de salvación, lo único que pensamos que es salvar nuestra vida. Pero salvación no es solo salvar. El pueblo de Dios no fue llamado solamente a habitar en una tierra donde fluía leche y miel, vivir y estar tranquilos y disfrutar de la vida. Siempre lo decimos esto, no es algo nuevo. Él no vino a darme una mejor vida. Él vino a darme su vida. Él no dijo que vino a mejorar la mía. Y el conflicto a veces con los cristianos es que quiero que Dios mejore mi vida. Quiero que Dios haga mejor lo que tengo. Y no, es menos de mí para que sea más de Él. Y la tranquilidad es que lo de Él es mejor que lo mío. O sea que esto es un proceso que lo tenemos que hacer y relajarnos, que no vamos a tener problemas, porque tiene que ser menos mío y más de Él. El pueblo de Dios no fue sacado de Egipto para habitar cómodamente en una tierra donde fluía leche y miel. Fue llamado a hacer luz a las naciones. Fue rescatado para hacer luz a las naciones. El problema es que creímos que salvación solamente es ser librados de la muerte. Y ahora vamos a hablar un poquito de eso muy, muy rápidamente. Dice el 14, pues este mundo no es nuestro hogar permanente. Este mundo, dice el 14, no es nuestro hogar permanente. Esperamos el hogar futuro. 15. Por lo tanto, por medio de Jesús ofrecemos un sacrificio continuo de alabanza a Dios. Es a través de su vida que ofrecemos una adoración y alabanza al Señor. No es a través de las canciones, no es con lo que hago, no es lo bueno que yo pueda hacer. Es Él obrando en nuestra vida. Esto es lo que decía el apóstol. Mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. 16. Y no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Y acá tenemos que frenar. No se olviden de compartir. Salvación no es recibir algo para ser salvo. Es recibir algo para dar algo. Venimos hablando todo este año de que fuimos reconciliados para reconciliar. Fuimos salvados para salvar. Fuimos perdonados para perdonar. Entonces la pregunta es ¿por qué? Y este es el conflicto que lo tenemos que resolver, porque si el Evangelio de Cristo no son cosas, entonces no le puedo pedir a Dios que me dé algo. No es el llamado a no pedir nada. No es el llamado a no orar por los enfermos, porque decimos, bueno, si hay una vida celestial no oremos por los enfermos, que los enfermos partan con el Señor. No. El Señor cuando envió a los suyos le dijo, vayan por todos lados y prediquen, y donde haya un enfermo, sánenlo. No le dijo, oren para ver si se sanan. La orden fue, sánenlos.
No es un llamado a no sanar. No es un llamado a decirte, amado, estás en pobreza, gloria a Dios, porque Él vino a buscar los humildes de corazón. Nada que ver. Humildad no habla. Hay ricos que son humildes y hay pobres que son soberbios. Humildad habla de rendición, de aceptar al Señor como mi Señor, tenga mucho o tenga poco. Creo que la iglesia tiene que entender el porqué. Mire, yo desde chico veo que en la iglesia se sanan enfermos, vienen personas con cánceres, con tumores, con enfermedades, con problemas económicos. Las personas recibieron la sanidad y no los vimos más. Fueron prosperados. Tenemos algunos que fueron prosperados de verdad. Hoy les encantaría que la congregación esté cerrada. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Vinieron durmiendo en una plaza y hoy que tienen son enemigos de la iglesia de Cristo. Y uno dice, ¿qué momento pasó esto? Porque les dimos cosas. Porque vinieron a buscar del Señor lo que querían y lo recibieron. Y quizás la culpa la tuvimos nosotros. Porque si alguien quiere ser sano, ¿para qué quiere ser sano? ¿Por qué quiere ser sano? Y acá viene la pregunta, ¿para qué? ¿Por qué le pido al Señor que me sane? ¿Para tener una mejor vida? El problema es no entender para qué fuimos concebidos. No fuimos salvos para tener una mejor vida. Fuimos salvos para tener vida eterna, pero para compartir esa vida, para salvar a otros, para hacer luz. El pueblo de Dios se olvidó que tenía que ser luz a las naciones y creyó que simplemente era en ellos y era para ellos y el resto estaba condenado. ¿Por qué quiero que Dios me sane? ¿Por qué quiero que Dios mejore mi economía? ¿Por qué quiero que Dios restaure mi familia? ¿Para tener una mejor vida? ¿Para irme de vacaciones? ¿Para olvidarme del Señor? ¿Para qué? Porque aquellos que recibieron una sanidad y dijeron esto es para que la gloria de Dios sea vista, todavía está entre nosotros. Quizá no esté en esta congregación, pero están en otras congregaciones, predicando la palabra de Dios, siendo visto la gloria de Dios en ellos. El que vino a buscar una sanidad y la recibió, chao, se fue. Nos vemos la próxima. ¿Uno para qué va al médico? Voy al médico cuando me siento mal. Ya venía al médico cuando estoy bien. Entonces usamos al Señor como un cadete que nos da las cosas que nosotros, el genio de la lámpara, lo frotamos, tenés 3 deseos. No, con no me basta. Por ahora. ¿Por qué quiero ser sano? ¿Por qué quiero que mi economía mejore? Amado, creo que como iglesia tenemos que decir, Señor, queremos que mejore nuestra economía, pero para hacer una mayor expresión de vos en las naciones. ¿Por qué quiero que mi familia se restaure? Para hacer una mayor expresión de vos entre los que nos conocen. ¿Por qué quiero ser sano? Señor, para darte gloria cada día y que tu gloria sea vista en mi vida. Creo que si entendemos el por qué, es donde las cosas van a suceder. ¿Cuánto silencio? Vamos a seguir. Este es realmente el porqué y el para qué de las cosas. El pueblo de Dios fue descartado para hacer luz a las naciones, porque se olvidaron de ser luz. Es un llamado no solamente a ir al encuentro de Jesús, sino que Jesús pueda expresarse a través de nuestra vida, que Cristo pueda ser visto en nosotros. Estos, dice, son los sacrificios. Estos son los sacrificios que a Dios le agradan. 17, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos le dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Cuando tenemos líderes espirituales, ellos van a tener que dar cuenta por nosotros. De lo que hacen, de lo que dicen, de lo que hacemos, de lo que no hicimos. Tienen que rendir cuenta a Dios. Denle motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Denle motivo al liderazgo para que los cuiden con amor y no con dolor. Y aclara, ¿no? Dice,
con alegría. El último ciertamente no los beneficiará a ustedes. O sea, hacer que nos cuiden con dolor y no nos va a beneficiar. Por eso tenemos que orar por aquellos que nos predicaron, orar por aquellos que nos trajeron, aquellos... Hay un hermano que tomó un café y te trajo o te predicó del Señor, no sé. Oremos por ellos. Oren, y aclara, oren por nosotros, pues tenemos la conciencia limpia. Esto es la predicación en alguien que dice, bueno, tengo la conciencia, no soy perfecto, pero tengo mi conciencia limpia y deseamos comportarnos con integridad en todo lo que hacemos. Amado, como hijos de Dios, tenemos que actuar con integridad absolutamente en todo. Y ahora que el Dios de paz, este texto lo mencionó, se me olvidó, Guille. Guille ayer mencionó esta porción bíblica en la reunión de hombres. Y ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Jesús, la iglesia vive en ese poder de resurrección. Este es el poder, el que levantó a Jesús de los muertos. Y ahora que el Dios de paz, todas las palabras son intencionales. El Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y quien ratificó un pacto eterno. Vuelve a aclarar, el pacto del cumplimiento de normas y leyes es parte del pasado. No puedo cumplir cosas y eso me va a acercar a Dios. No, porque estoy en Dios, cumplo leyes, soy ordenado. ¿Se entiende? No es al revés. Quien ratificó un pacto eterno en su sangre, dice 21, y esto es lo más importante, los capacite con todo lo que necesitan para hacer su voluntad. Amado, por medio de la vida del Hijo de Dios en nosotros estamos capacitados con todo lo que Él necesita. Quizás no esté capacitado para distintas cosas, pero para lo que Dios quiere hacer en tu vida, estás capacitado. Él, dice, nos capacita para hacer su voluntad, no para vivir una mejor vida. Si recibí una sanidad, es para hacer su voluntad. Si mejoró mi familia, es para hacer su voluntad. Si mejoró mi economía, es para hacer su voluntad. Que Él produzca nuevamente, no soy yo, fíjense, es la palabra, que Él produzca en ustedes, no dice ustedes hagan esto, no, que Él produzca en ustedes. No sigan leyes, no es solo por cumplimiento. Lo que hago para Dios es algo que Dios está haciendo a través de mi vida. Que Él produzca en ustedes mediante el poder de Jesucristo. Esta palabra poder, recordemos la palabra poder. Para toda buena obra que a Él le agrada. O sea, como iglesia podemos tener muchas buenas obras que a Dios no le agrada. Porque convertir la piedra en pan era bueno, pero Dios no había querido esto. Y Jesús hacía su voluntad, no hacía buenas cosas, porque eran las buenas obras que a Dios le agradaba. Rápidamente, Hechos capítulo 1, verso 8, y vamos a hablar de este poder, y este poder de la iglesia para sanar, para libertar, para reconciliar, que tenemos, es ser luz a las naciones, es ser comisionados por Dios y enviar personas, pero sin descuidar lo que tenemos. ¿Sí? Sin descuidar lo que Dios ha ganado en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mi economía, porque a veces las decisiones que tomamos nos perjudican en la economía también. Hechos capítulo 1, verso 8 dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y me serán testigos. Este testigo nos habla de mártir, en el original nos habla de mártir, no habla de testificar. Los originales hablan de un muerto. ¿Sí? Un mártir es un muerto. El poder que recibimos no es para sanar enfermos, aunque los enfermos se sanan. El poder que nosotros recibimos es para hacer la voluntad de Dios, porque el primer grado de martirio es morir a mí para que pueda ser hecha la voluntad de Dios. ¿Cuántos entienden esto? Y los que no entienden, yo sé que el Espíritu hablará.
el primer grado de martirio, porque nuestros hermanos en otros lados del mundo están siendo mártires. Por hacer la voluntad de Dios están siendo contados como ovejas. Que yo tenga un coche con aire y que esta noche pueda dormir en una cama y que mañana no pague la tarjeta, pero pague el mínimo y después lo arreglamos el próximo mes. No significa que ellos están mal y yo estoy bien. Porque somos parte de la misma iglesia, por eso también tengo que ver de qué manera colaborar con lo que Dios está haciendo a través de ellos. El poder que recibimos es para ser mártir. Y el primer grado de calvario o de muerte es decir, me gustaría convertir esta piedra en pan porque tengo hambre. Pero Dios no me habló de esto. Y mi comida es hacer la voluntad de Dios. Por eso los sacerdotes del Antiguo Pacto no pueden, y no es una crítica a ellos, sino que estaban en un tiempo donde no podían. Hoy nosotros podemos y no tenemos excusas. Dice, recibirán poder y me serán testigos y le hablarán a la gente acerca de mí. Nuevamente habla de luz a las naciones. De que sea visto Dios en mi vida, en lo que digo, en lo que hablo, en lo que vivo. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no podían verlo, mientras se esforzaban. Escuchen, diga conmigo, se esforzaban. Si me esfuerzo, ¿lo hace Dios o lo hago yo? Lo de Dios no es forzado. Si yo me tuve que esforzar para venir hoy a la mañana, no es el Señor. Aunque a veces hay que esforzarnos un poquito. Yo cuando era chico no me decían, ¿tenés ganas de ir a la congre hoy? No era una pregunta, me traía, me agarraban de acá, si no llegaba a querer, y venía. Y qué maravilloso, ¿no? Por aquellos que me obligaron a venir en un tiempo donde no tenía que tomar decisión, donde tenía que hacer la voluntad de mis padres. Porque mis padres hacían la voluntad de Dios y yo tenía que hacer la voluntad de ellos. Porque no estaba capacitado para discernir la voluntad de Dios. Qué maravilloso por aquellos que nos forzaron, ¿no? Dice, mientras ellos se esforzaban y cuando se aparecieron allí dos varones vestidos de blanco y diciéndole, ¿a quién buscan? ¿Qué están tratando de ver? Y muchas veces queremos ver a lo de Dios como lo vi ayer. ¿Y sabe qué? Lo que Dios hizo a través de tu vida ayer, hoy será diferente. Será distinto. A veces nos aferramos. Y este era el problema de la circuncisión, que se aferraban a los ritos y a las cosas que hacían antes. ¡Ey! Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por siempre. Pero dejen de buscarlo. Dejen de esforzarse en verlo como ustedes quieren, porque aquel que se fue volverá. Este poder que le fue prometido en Pentecostés fue impartido. Amados, tenemos un Señor que vive en nuestra vida. Ya no buscamos más el reino de Dios. El reino de Dios está en mi vida. Ya no hago más que la presencia de Dios descienda. Su vida habita en mí. Ya no hago que las cosas sucedan, sino que las cosas tienen que suceder a través de nuestras vidas. Si no, nos prendemos y nos apagamos. Ahora me pongo en función cristiano y ahora me pongo en función mundano. Es una vida que se expresa constantemente mientras se esforzaban para verlo. Estos dos ángeles de Dios puestos para decirle a los apóstoles de la primera hora, diciendo, hey, dejen de buscarlo allá, dejen de pensar que será igual que antes, es un tiempo diferente, vendrá de otra manera, sucederá de otra forma, les estoy diciendo que hay un poder que será delegado a ustedes, dejen de esperarlo, dejen de mirarlo, dejen de esforzarse para que sea igual. Y vamos a hablar de la progresividad, y ya esto es para terminar, no se me distraiga, ¿sí? 5 minutos le pido. Progresividad de salvación y después hablaremos, esto en esta semana hablaremos. Hechos capítulo 2, verso 42 y 43. Dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. ¿A qué se dedicaban? A las enseñanzas de los apóstoles. ¿Qué tenemos que mirar? Las enseñanzas de los apóstoles.
Porque la oración apostólica no era que les vaya mejor, era que lo conozcan más a Él. Ya dejaron de, y lo que decía Moisés, no, pará, está bárbaro. Este tiempo es la enseñanza apostólica donde la iglesia crece, donde la iglesia se nutre, donde la iglesia se manifiesta, donde no es Jesús haciendo milagros, son los milagros que la iglesia hace porque fue llamada a hacer luz a las naciones. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, aprendían la palabra, pero no la sabían. Mire, sí, pero se dedicaban a eso, a estudiar la palabra, a conocer más a Dios a través de la Escritura, de la enseñanza que los apóstoles que habían estado con Jesús transmitían, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y en la oración. Dice, un profundo, esto es lo que se dedicaban y tenemos nosotros que poner nuestra dedicación en esto, a seguir aprendiendo, a seguir mirando las enseñanzas apostólicas, a seguir fortaleciendo la unidad fraternal de los unos con los otros, a compartir comidas e incluso la cena del Señor. Dice el 43, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos. ¿Por qué vino un temor reverente? No habla de miedo, está hablando de un temor reverente. Es procurar no fallar, es procurar dar al blanco. Es ocuparse en hacer la voluntad de Dios, este temor reverente. ¿Por qué vino un temor reverente? Porque se dedicaron a estudiar las enseñanzas apostólicas y porque había unión fraternal entre los hermanos y porque compartían la cena del Señor y compartían comidas. Fue un resultado. No tuvieron un profundo temor y después estudiaron las Escrituras. No, por estudiar las Escrituras y la unión fraternal produjo un temor reverente al Señor. Dijimos progresividad. La enseñanza, el compartir juntos como iglesia, decantó en un profundo temor que vino sobre ellos. Y los apóstoles realizaban muchos milagros y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. No dice, los apóstoles hacían milagros, por los milagros ellos tuvieron temor y porque tuvieron temor estudiaron la Escritura, porque esto es lo que hacemos a veces como iglesia. Decimos, bueno, hay milagros, listo. Bueno, Dios está acá. Estudien la Escritura porque les va a ir mal. Entonces uno se esfuerza. No es hacían milagros, les vino un temor y después compartían y estudiaban la palabra. No, porque estudiaban la palabra y compartían, tenían un temor a Dios, tenían temor a Dios. Y porque compartían la palabra y tenían temor a Dios y había amor fraternal, los apóstoles hacían milagros, había milagros en la iglesia porque la iglesia meditaba las Escrituras, estudiaba las enseñanzas apostólicas. Su esfuerzo, permítame decirle, ¿no? Su esfuerzo era estar juntos, era compartir. Era la unidad que se producía para que después sucedan los milagros, para que después sean luz a las naciones. Amado, hay un llamado de parte del Señor a entender por qué hacemos las cosas. ¿Por qué quiero que sucedan los milagros? ¿Le estás pidiendo algo a Dios? Pregúntate por qué. Pregúntate para qué. Póngase de pie. ¿Qué le parece si, antes de seguir con el desarrollo de la reunión, vamos a tener nuestro tiempo de generosidad, después vamos a partir el pan, lo vamos a compartir todos juntos? Yo le pregunto, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Para qué quiero que Dios me sane? ¿Para qué quiero que Dios sane a aquel que estoy orando? ¿Para qué quiero que Dios resuelva mis problemas económicos? ¿Para tener una mejor vida o para hacer una mayor y excelente y más excelente expresión del amor de Dios? Dios no quiere que estemos pobres. Dios
nos va a dar todo lo que necesitemos para cumplir con su propósito. Y si para cumplir con su propósito necesitamos finanzas, Él va a dar las finanzas. Si para cumplir con el propósito de Dios tengo que tener salud, Dios te va a dar la salud. Cuando la iglesia ora por los enfermos, este no es un llamado a olvidar las oraciones, no. Es a orar, pero recordarle al alma de la persona por qué fue gestado. ¿Querés que oremos por sanidad? Vamos a orar por sanidad. Porque Dios te va a levantar de esta cama y va a hacer que va a ser visto en tu vida. Tu familia va a ver a Dios en tu vida. ¿Vas a salir de este problema económico? Claro que sí. Porque las personas van a poder ver a Dios en tu vida y en tu economía. Y vas a ser parte de todo lo que Dios está haciendo. Amado, cuando oremos por un enfermo, recordémosle al alma por qué fue creada. Y ahí van a suceder los milagros. Volvamos a las enseñanzas apostólicas para que de verdad tengamos temor a Dios. No a una prédica que me exalta a mí. No a una prédica que se basa en mí y en lo que Dios puede hacer en mi vida. Volvamos a las enseñanzas apostólicas y a desear que a nuestros hijos no tengan plata, porque hay gente que tiene plata y vive amargado. Hay gente que tiene salud y está depresiva en una cama. Entonces ya que tengan plata mis hijos no es mi oración. Porque hay personas que tienen plata que se quitan la vida o viven tristemente. Entonces no le voy a pedir a Dios que tengan plata, que tengan salud. No, que lo conozcan más a Dios, porque si lo conocemos más a Dios, la salud estará, la economía estará, la paz estará, porque estoy cumpliendo el propósito que Dios me ha comisionado para hacer. Amado, ¿cuál es el propósito que Dios te ha comisionado para tu vida? Puntualmente no lo sé, pero sí sé que es para manifestar su gloria en tu vida, en tu casa, en tu familia, para hablar de Él, para que Dios sea visto, para que no seas un predicador o un cristiano intermitente donde a veces estoy encendido en función cristiano y a veces en función mundo, sino que constantemente pueda ser visto el amor de Dios en mi vida. Dejar de mirar o pretender que las cosas se hagan de esta manera. Esto era lo que estos dos varones le decían. Dejen de buscar al Señor, ya partió y así como partió volverá. Pero dejen de mirarlo, dejen de esforzarse en mirarlo. Dejemos de esforzarnos en hacerlo de Dios a nuestra manera. Porque va a ser duro hacerlo de Dios a mi manera. En mi casa, en mi familia, con mis hijos. Tratar de que mis hijos conozcan a Dios a mi manera. No lo sé, amado. Es tiempo de volver a las Escrituras. Es tiempo de volver a las enseñanzas apostólicas. Es tiempo de que estas enseñanzas produzcan el conocimiento de Dios y el conocimiento de Dios, temor y el temor, que la iglesia haga milagros y que la iglesia haga milagros, que Dios sea visto en nuestra vida. Amén. ¿Le parece si oramos y después cantamos y seguimos? Padre, gracias te damos. Porque hoy entendemos para qué son las cosas y por qué tenemos que hacerlas. Hoy entendemos que tenemos que predicar la palabra, pero no para que la gente tenga una mejor vida. Porque la mejor vida la tendrán estando perseguidos o viviendo en una tierra de abundancia. Tendrán una mejor vida porque estará Cristo en ellos. Señor, danos la sabiduría de orar por los enfermos y recordarle al alma por qué está siendo sana. De orar por aquellos que están atravesando problemas económicos y recordarles para qué Dios resolverá ese problema. No para vivir mejor, no para tener más, no para tener una mejor vida, sino para ser una mayor expresión de Dios en todo. Todo cambia cuando entiendo por qué lo quiero y para qué lo quiero. Es donde Dios en el Espíritu te está recordando por qué te diseñó. Porque salvación, como nos hablaba Facu, es progresividad. Crecemos en salvación hasta el día que estemos con Él. Por eso salvación significa ser librado de la muerte. Pero también, en último de los casos, significa luz a las naciones. Padre, te damos gracias por este entendimiento. Yo te pido
que tu Espíritu pueda hablarnos en este tiempo, pueda traer convicción de lo que hacemos y por qué lo hacemos y para qué lo hacemos y de lo que pedimos, por qué lo pedimos y para qué lo pedimos y del entendimiento de que la oración para con mis hijos es que te conozcan más, porque si te conocen más, la economía estará resuelta, porque la economía fue resuelta en la cruz, la salud fue resuelta en la cruz, por sus llagas fuimos sanos. Lo decía un profeta 700 años antes de la cruz. Profetizaba diciendo, por sus llagas. Y mire, el profeta lo único que conocía era un sacrificio temporal de animales, pero le fue revelado por Dios que venía un sacrificio perfecto. Venía alguien que venía a quitar su pecado, su mancha, su rebeldía, su enfermedad, porque todo fue resuelto en la cruz. Y cuando vivimos atravesando dificultades, sabiendo que todo fue resuelto en la cruz, la vida será mucho más fácil, porque en cada ocasión veremos su gloria y su poder. Aleluya. ¿Cuántos pueden levantar su mano? Decir, gracias, Señor. Gracias, Señor. Cierre sus ojos. Gracias, Señor. Gloria a ti, Padre. Te amamos, Señor.